Bueno, hoy tenemos el inmenso placer de contar con el profesor Mario Lipsis, que es el otro autor del libro y con quien fue un enorme placer compartir la aventura de escribirlo y de intentar poner en diálogo las ciencias naturales y la filosofía. Y nos parecía más que pertinente terminar este ciclo de charlas precisamente con la visión del problema más mirado a la perspectiva de la filosofía, que para quienes provenimos de las ciencias naturales no es un punto de vista sobre el cual estemos acostumbrados a pensar. Así que Mario seguramente nos va a ayudar a tener en cuenta algunas pinceladas para que nos ayuden a recorrer el capítulo de la física, la metafísica, así que sin más lo dejo con Mario para arrancar la charla. Gracias, Javier. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disponemos de poco menos de una hora y me va a resultar sumamente difícil transmitir lo que dice el capítulo 8 del libro escrito con Javier. Lo que voy a intentar es simplemente abrir el apetito. Contar cuáles son las intenciones de ese capítulo y algunos puntos importantes por los cuales transitó, el pensamiento de ese capítulo 8. La idea fundamental, luego de hablar con Javier, un libro diseñado y llevado adelante por Javier, una parte fantástica, que no la leí antes que ustedes, me encantó. La idea era, si yo podía contribuir en algo, yo no soy especialista en ciencia ni en epistemología. Dentro de la filosofía hay rubros y especialidades. Yo me especializo en filosofía contemporánea y en la filosofía contemporánea en una rama que es la fenomenología. Desde la fenomenología, si se da la oportunidad, voy a tratar de explicar muy rápidamente de qué se trata. Mi respuesta a la invitación de Javier fue que efectivamente podría tal vez decir algo que me interesaba resaltar, y es una idea que hoy en día está prácticamente borrada. Es la idea de que no hay ciencia, ni hubo nunca una ciencia física en el sentido amplio. Physis en griego quiere decir naturaleza. Física es la ciencia de la naturaleza, y yo la tomé en el libro como en el sentido general, es decir, englobando a la biología, a la astrobiología, a la física propiamente dicha. La idea que yo quería sostener en el capítulo 8 es que no hay ni hubo nunca física sin metafísica. ¿Qué es metafísica? Bueno, tendré que explicar que no se trata ni de hipnotismo ni de una ciencia oculta, sino metafísica desde hace 24 siglos designa la parte de la filosofía que busca los primeros principios. Si se quiere, es la madre misma del pensamiento filosófico, la metafísica, metafisis, lo que está más allá de la fisis, porque explicar lo que aparece, recurriendo a lo que aparece, nunca nos va a llevar a lo último, evidentemente. Siempre habrá un niño de 3 años que preguntará, ¿y esto de dónde viene? Habiendo encontrado el bosón de Higgs o lo que fuera. Entonces, la metafísica, que fue una genial intuición griega, fue la parte del pensamiento de filosofía que intentó buscar los primeros principios e inevitablemente estaban más allá de la física, más allá de la naturaleza. La tesis que sostengo en el capítulo 8 es que incluso la ciencia contemporánea supone una metafísica. Es decir, no se opone en definitiva la ciencia a la filosofía, sino que nunca hubo ciencia sin filosofía. La ciencia lleva a la filosofía como la parte de metafísica de la cual nunca habla y de la cual yo voy a hablar ahora un poquito. Ciencia de los primeros principios. Ciencia de los primeros principios, bueno, habría que hacer historia, remontarse, al primer definidor del término metafísica, que fue Aristóteles, en el siglo IV a.C. Él, elaborando los primeros principios de la fisis, es decir, de la naturaleza, es decir, para él del cosmos, y yo subrayo que hoy en día, cuando hablamos de naturaleza, a nadie se le ocurre decir, podemos decir, uno muere en la naturaleza, las plantas crecen en la naturaleza, pero hay 1000 galaxias, nadie dice es la naturaleza hoy en día. Fue como despromovido el término naturaleza, y hoy se habla de cosmos, de física, etc.
Pero bueno, el término naturaleza, physis, para los griegos tenía una significación muy distinta a la que tiene para nosotros. Para nosotros es un conjunto definido precisamente por la ciencia, ¿no? Como un sistema de implicaciones donde hay una serie de elementos, materia, fuerzas, inercias, energías, etc., espacio-tiempo o espacio-tiempo, que definen precisamente aquello que hoy en día entendemos por naturaleza. Lo que yo trato de decir en el capítulo 8 es que la naturaleza nunca existió como un objeto fijo, sino que desde el comienzo la naturaleza fue lo que fue cambiando de sentido. Los griegos le daban un sentido que hoy no tiene para nosotros y que tal vez no sea erróneo. Otro de los objetivos de ese capítulo es mostrar el relativismo, la relatividad de los resultados a los que llega la ciencia moderna con sus experimentaciones sofisticadísimas y todo. ¿Cuál era el sentido del término naturaleza? Physis para los griegos era eclosión, lo que explota, lo que llega desde lo oculto a la presencia. Nosotros somos totalmente ajenos a ese tipo de sensibilidad, pero un griego presocrático, un griego del siglo VI a.C., según dicen algunos especialistas en Grecia antigua, era un tipo que se paraba frente a los árboles y tenía la sensibilidad de la llegada a la presencia de eso que tenía delante. Es decir, no había objetos para un sujeto, sino que más bien se encontraban todos en el mismo baile. El que observaba el árbol, todos maravillados con la eclosión, con la physis, con la llegada desde lo oculto hasta lo manifiesto, ¿no? Y llamaban verdad, el término griego de verdad era alexteria. Alexteria tiene la parte letos, alexteria. Letos es muerte, oscuridad. Alexteria es desocultamiento, justamente. La verdad la entendían como desocultamiento. Nosotros entendemos verdad como la correspondencia entre la proposición y la cosa. Es verdad que esto es una cartera porque yo digo algo que corresponde con la cosa. Es el pensamiento moderno. Estamos más cerca de la realidad. Lo que ha cambiado, como yo intento mostrar en ese capítulo, es la definición misma de la realidad. Sí es cierto que debemos entender por realidad a la naturaleza. Bueno, ¿en qué sentido, avanzando un poquito en el libro, toda ciencia, toda física a lo largo de la historia supuso una metafísica? Es decir, un conjunto de principios no experimentables a través de ningún aparato, y principios que servían, en cambio, para la experimentación, para la fundamentación, para la explicación. ¿En qué sentido? Bueno, les voy a dar un ejemplo de la época de Aristóteles y después les voy a dar ejemplos de hoy en día. En la época de Aristóteles dice, mirando el mundo, dice, el mundo está constituido de substancias. Nosotros seguimos usando el término sustancia, pero fue Aristóteles el que le dio la significación que le damos hoy en día, con consecuencias terribles, van a ver. ¿Qué es substancia para Aristóteles? Es una especie de percha invisible, ¿no? Que hace que las cosas, que sostiene las cosas que estamos viendo. Yo, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué una percha invisible? Substancia, lo que está por debajo, sosteniendo lo que vemos. ¿Por qué? No era nada ingenuo lo que decía Aristóteles. Esta mesa es negra, ok, yo la pinto de blanca en la misma mesa. La corro de lugar, cambio de lugar, es blanca y es la misma mesa. Podemos cambiar todas las propiedades, observaba Aristóteles, y sigue siendo la misma mesa. Ese mismo que permanece, ese es la substancia. ¿Cómo explicar si no el cambio? Si no recurrimos a una substancia. ¿Cómo puede ser que haya cambio y que sin embargo permanezca lo mismo? ¿No? Bueno, son razonamientos griegos muy poderosos, digamos, están en el inicio, digamos, de la filosofía occidental. Entre paréntesis, de la única filosofía que existe, porque la filosofía oriental, lo que se llama filosofía oriental, no tiene nada que ver con, es un procedimiento más bien de descargar energía que el de acceder a la verdad a través del pensamiento, la filosofía oriental, de tal modo que no es un amor del saber, filosofía en el sentido griego. Bueno, Aristóteles con esa definición, diciendo que en la realidad había substancias con propiedades que eran accidentales, yo la puedo pintar de verde, la puedo destruir, si la destruyo, rompí la sustancia, se acabó la sustancia, ahí sí. Si la pinto de blanco, quedó la sustancia, pero le cambió una cualidad. Bueno, esa elaboración de la naturaleza basada en el término sustancia, ¿saben cuántos siglos duró? Desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo.
Es que estamos montados sobre una historia, digamos, de la naturaleza o de la realidad que en general desconocemos y de la que seguimos mamando de alguna manera, porque seguimos hablando de sustancias, sin saber muy bien, todos entendemos de qué hablamos, por supuesto, pero precisamente desconocemos cuál era la intención del término. La sustancia para Aristóteles al definir el universo como algo lleno de sustancias, lo definió de manera realista. Yo me muero, nos morimos todos, pero queda la sustancia. Esa concepción realista es la que tenemos todos en el sentido común, es decir, somos todos terrenistas. Yo me muero, me despido, pero nosotros quedan las cosas. Si nos morimos todos, queda el universo, queda la cosa. Bueno, en la historia de la ciencia y de la filosofía, que fueron hermanas, no hermanas, sino que eran lo mismo durante siglos. Si pensamos en Descartes, si pensamos en Nicolás de Cusa, en Copérnico, eran todos tipos que para hacer ciencia especulaban, no se lanzaban a la experimentación sabiendo que en la experimentación no iban a encontrar nada. El problema de la experimentación es qué sentido tiene la experimentación. Y el problema del sentido no es un problema científico, es un problema que precede, como estamos ahora hablando de sustancia. Aristóteles no hizo ninguna experimentación para elaborar ese concepto, ¿no? De alguna manera el aspecto racional de la ciencia es no solo fundamental, es una priori de la ciencia. Tenemos que saber de qué vamos a hablar. Es decir, no alcanza con mirar porque los datos son mudos, son solos los datos. Bueno, definiendo la naturaleza como un conjunto de sustancias, Aristóteles creó un realismo, ¿no? una visión del mundo realista en el que creemos que las cosas están ahí, esas sustancias con sus accidentes. Y fue recién en el siglo XVIII, de nuestra era, que empezó a derrumbarse este realismo. Este realismo, nosotros en la vida corriente no necesitamos no ser realistas, ¿no? Pues, gracias a Dios el realismo sirve para comprar el choripán, para tomar un colectivo, el realismo, la cosa está, ¿no? Pero especulativamente el realismo comenzó a derrumbarse en el siglo XVIII, cuando un filósofo que se llama David Hume, un filósofo escocés, demostró racionalmente que en el mundo no había sustancias, demostró también que no había causalidad en el mundo, no había ni causas ni efectos en el mundo. Las demostraciones las voy a hacer de manera muy sencilla, pero David Hume era un filósofo empirista. Él pensaba que, como todo el mundo, pensaba que el conocimiento se adquiere por los sentidos, observando. Y el tipo decía, bueno, pero ¿dónde está la sustancia? Simplemente ese es el argumento. Yo lo que veo son los accidentes, veo negro, cuadrado, aquí, hoy, pero no veo ninguna sustancia. Por lo tanto, la sustancia es una idea que hay que tachar y, digamos, estoy reduciendo muchísimo pero ese es el núcleo de su demostración. Y se acabó, empezó a derrumbarse la idea de que estamos en un universo sostenido por sí mismo. Con eso comenzó un relativismo, una postura relativista, es decir, que lo que tenemos adelante es tributario de nosotros mismos, de alguna manera depende de nosotros mismos. Y fue 50 años más tarde que un gran filósofo alemán, Immanuel Kant, mostró racionalmente que nuestra relación con el mundo, es decir, con la naturaleza, no es una relación de especular, de espejo. Es decir, el científico no refleja lo que está afuera, mostraba Kant, sino que, cuando dice la verdad, sino que el científico y todos nosotros, cuando percibimos algo, yo digo acá en una mesa, estamos recibiendo esta mesa se está manifestando sobre un horizonte, sobre un fondo que no es una propiedad de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Kant demuestra racionalmente que si bien todo aparece en el espacio y en el tiempo, o por lo menos en el tiempo, los fenómenos externos aparecen en el tiempo todos, sin excepción. Si Dios quiere venir un día a la Tierra, tendrá que perder el tiempo, digamos. Si no, la relación seguirá siendo de creencia con él. Los fenómenos internos, sensaciones de dolor de muela, de angustia, de amor, lo que fuera, son temporales. Todo está en el tiempo. Y la pregunta que hace Kant es, ¿y el tiempo está en el tiempo? No, es una pregunta, como digo, bueno, es un filósofo, que se deje de joder. No, es una pregunta verdadera, porque ¿qué es el tiempo? Y si todos los fenómenos, todo lo que aparece, la naturaleza, la física griega, el cosmos es otro término griego, ¿no?, que fue traducido al latín como universum,
universum. Los latinos siempre arruinaban todo. Cuando los romanos, cuando traducían los griegos, arruinaron, por ejemplo, física, explosión, lo tradujeron como naturaleza. Naturaleza es algo ¿no? Hay un naturante y un natural. Pero los griegos querían explosión, el surgimiento. Vivían el mundo como surgimiento, no como algo producido por otra cosa, ¿no? El concepto de naturaleza lleva inmediatamente un poder superior, a un dios, ¿no? Natura naturata, naturaleza naturada. Eso no era griego, era romano. Bueno, la cuestión es que me perdí. Quedaste con el objeto mismo de Kant. ¿Cómo? Quedaste con cómo percibía Kant el objeto. Ok. Todo está en el tiempo, sin excepción. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que conoce la ciencia, lo que estudia, lo que describe, todo está en el tiempo. Y la pregunta es, ¿y el tiempo mismo está en el tiempo? No. Entonces no es un fenómeno en el sentido en que todo fenómeno está en el tiempo. Fenómeno es otro término griego que quiere decir que viene de phos. Phos es luz, ¿no? Phenomenon, quiere decir lo que brilla bajo la luz, ¿no? Esto es un fenómeno. ¿Dónde está el tiempo? Lo que muestra Kant, ¿no? De manera, a través de una demostración poderosísima que tuvo consecuencias enormes, es que el tiempo no es ni un concepto, porque un concepto, digamos, por ejemplo, yo digo mesa es un concepto que permite englobar a diferentes mesas, esta mesa, esa mesa, la mesa del futuro, la mesa del pasado, diferentes. Pero el tiempo no es algo que permita englobar diferentes tiempos, porque Kant dice hay un único tiempo. Es el mismo tiempo que comenzó, que vivió Cristo, que vivió el comienzo del universo y que van a vivir lo que vean, digamos, del cual los segmentos son partes. Pero no es tiempo no es un concepto. Entonces, ¿qué es? Es una intuición. En filosofía, intuición es eso que recibís habitualmente a través de los sentidos. Tampoco, nadie capta el tiempo por los sentidos, ni lo escucha, no es una intuición, no es un concepto. ¿Qué diablos es? La respuesta de Kant, que fue revolucionaria, es el tiempo es la forma en que nosotros recibimos lo que aparece. Podría perfectamente haber, esto no lo dice Kant, pero yo saco una consecuencia, pero podría perfectamente haber seres vivientes cuya relación con el medio no sea de orden temporal. Es decir, que no despliegan la telaraña temporal para que algo aparezca de modo que venga una cosa luego de otra. Ese es el efecto terrible del tiempo, ¿no? Que todo lo que aparece en él es inmediatamente deshecho, ¿no? Yo estoy en el tiempo, ya no soy el que dije yo, ¿no? En el tiempo no hay posibilidad de coincidencia consigo mismo. Pero Kant muestra que, puesto que el tiempo no puede estar afuera, no lo captamos, no es tampoco un concepto, no puede ser más que la forma en que el hombre, y lo mismo el espacio, son las dos formas a priori, las define así, de nuestra sensibilidad. La sensibilidad humana es espacio-temporal. Es decir, desplegamos un horizonte espacio-temporal dentro de la cual algo aparece de forma espacial y temporal, ¿no? Una babosa, por ejemplo, supongamos, son especulaciones, Kant resucita, me mata, pero digamos, ya está muerto hace 250 años, una babosa que es puramente, digamos, una babosa, déjame un ejemplo, una babosa, no sé a dónde iba a ir iba a otra cosa. El tiempo, por lo tanto, en la perspectiva kantiana no es un dato objetivo. No es un dato objetivo, sin embargo, nosotros usamos en ciencia y en la vida cotidiana usamos relojes para medir el tiempo, para encontrarnos, para ver reacciones químicas. ¿Qué es el tiempo? Respuesta de Kant, una forma a priori de nuestra intuición, ¿no? En la telaraña que desplegamos. Y vemos un universo que es temporal. ¿Cómo es el universo realmente? Kant dice, no tengo la menor idea, no lo podemos saber nunca. Respuesta de Kant. Porque para nosotros conocer es desplegar la telaraña temporal. De tal manera que no podemos nadie puede saltar más allá de su propia sombra. Eso es Kant. Y al mismo tiempo Kant muestra en el siglo XVIII cómo no es imposible conocer, como se pensaba hasta el siglo XVIII, la cosa tal como es ella misma, la sustancia. Kant dice que efectivamente no hay ninguna sustancia. Hume tenía razón, ¿no? Para nosotros conocer es desplegar ese horizonte espacio-temporal, por lo tanto condicionar aquello que va a aparecer. Lo estamos alterando. O más bien, lo estamos permitiendo aparecer, pero bajo las condiciones humanas, espacio-tiempo. Bueno,
¿Qué es el tiempo? Es una pregunta muy vieja. El tiempo es algo que molestaba muchísimo a los griegos. Porque en el tiempo, como dije hace un ratito, nada coincide consigo mismo. Todo lo que está en el tiempo se está deshaciendo. Yo ya no soy el que dije yo, bueno, el tiempo precisamente pone una, digamos, tenemos nosotros la intuición de que es una especie de río, algo fluvial, que va desde atrás, desde el pasado hacia el futuro. En la modernidad se va a pensar más bien como algo que viene de adelante hacia atrás, pero después, si hay tiempo, les cuento esto. Los griegos, para el pensamiento griego, el tiempo era un problema. El problema que sigue siendo, porque en el tiempo no podemos usar la palabra es, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta mesa es negra, si esta mesa en el tiempo ya no es aquella que era, ¿no? Es decir, en la medida en que el tiempo impide la coincidencia, en la medida en que yo ya estoy, respecto al que dije, estoy separado por algo impensable, porque ese no está. Es decir, nosotros existencialmente decimos, recién ocurrió, pero no está. Es no ser, como el origen del universo. Estoy tan lejos de ese que dijo está, como del origen del universo. No está. Es decir, en el tiempo ocurren esos misterios y sobre todo la imposibilidad de que se forme una identidad, un sí mismo, una sustancia, ¿no? En el siglo IV después de Cristo, San Agustín, tratando de entender qué era el tiempo, ¿no? Es decir, la filosofía antigua y la ciencia antigua trata de exorcizar el tiempo, ¿verdad? Entienden el tiempo como si fuese una enfermedad que se agarró a la eternidad, ¿no? Platón, Plotino, son pensadores que piensan que en el origen no había tiempo, que venimos de fuera del tiempo, porque de otra manera no se puede usar el verbo ser, hay que usar el verbo cambiar, pero en el tiempo nadie es, porque estoy dejando de ser lo que soy, ¿no? Es un gran drama, no para la filosofía, sino para el pensamiento. En el siglo IV, Aristóteles, en el siglo IV después de Cristo, San Agustín de Hipona, decía, le habla a Dios, ¿no? En sus confesiones, un monólogo fantástico en que le habla a Dios, y le dice, lo tutela, le dice, vos que estás fuera del tiempo, ayúdame, ¿qué es el tiempo? Cuando no lo pienso lo sé, y cuando lo pienso no lo sé más. Cuando me lo preguntan no lo sé, y cuando no me lo preguntan lo sé. Y razonando, Agustín dice, en realidad no hay tres tiempos, futuro, presente, pasado, sino que hay un presente del pasado, un presente del futuro y un presente del presente, porque la conciencia siempre vive en presente. Cuando yo recuerdo algo, lo recuerdo en presente. Entonces no hay tres tiempos, dice Agustín, y es la primera definición subjetivista del tiempo, en realidad, la de Agustín. Hasta Agustín había definiciones muy hermosas del tiempo, ¿no? Platón decía, nosotros venimos de la eternidad, del mundo inteligible de las ideas, de lo cual el cristianismo se va a nutrir, venimos de fuera del tiempo. Plotino, un pensador post-cristiano, que era platónico también, decía, ¿el tiempo qué es el tiempo? Y decía, bueno, es la sensación que tenemos de la caída desde la eternidad. Estamos cayendo desde la eternidad, ¿no? Porque venimos de la eternidad, y la sensación de la caída es el tiempo. Es linda esa, a mí me gusta porque es un poco la idea de que fuimos expulsados del paraíso, ¿no? La expulsión del paraíso Dios nos metió en el tiempo, ¿no? Nos jodió arrojándonos al tiempo, a la historia, al tiempo, etc. Bueno, pero ahora sí, si uno se pregunta el tiempo, digamos, este elemento que interviene en todas las ecuaciones modernas, por lo menos del siglo XVI en adelante, el tiempo, nosotros lo manipulamos, lo medimos, lo utilizamos constantemente. Hay quienes dicen que la verdadera revolución de los últimos dos siglos fue la utilización del reloj y no la invención de la máquina a vapor, porque digamos, hoy en día es apabullante, ¿no? La importancia que tiene el tiempo en la vida, en las medidas. La cuestión es que en este capítulo yo intento sostener, apoyándome en varios filósofos importantes del siglo XX, la subjetividad del tiempo, el carácter subjetivo del tiempo, el mismo que había mostrado Kant. El tiempo no existe en la naturaleza, sino que, decía Kant, es la telaraña a través de la cual nosotros podemos permitirle algo aparecer condicionado a esa forma que imponemos, que es la forma espacio-temporal. Bien, nosotros tenemos relojes, pero ¿qué es un reloj? Digamos, ¿el reloj mide el tiempo? La pregunta
muy simple, digamos. ¿Existe por algún lado algo que entre y que salga y que haga girar cositas? No. Digamos, ¿qué es un reloj? Un reloj es cualquier mecanismo ¿no? que realiza un movimiento regular, uniforme. ¿No? Hubo el reloj de sol, porque se suponía que el movimiento del sol en el cielo era regular y uniforme, y se medía, ¿no? Se ponían cositas en el piso, y a medida que avanzaba la sombra, se establecían unidades de medida, relojes circulares, donde hay algo que se desplaza supuestamente con un movimiento regular, uniforme, etc. ¿Estamos midiendo el tiempo? ¿En qué sentido estamos midiendo el tiempo? Un reloj, cualquier reloj, un reloj atómico es un reloj que emite unas partículas regularmente en el tiempo, es decir, que realiza un movimiento regular uniforme en el tiempo. ¿Y qué está midiendo el reloj? ¿Dónde está el tiempo? ¿Cómo se conoce que entre movimiento y movimiento, entre latido y latido del cuarzo, por ejemplo, en un reloj de cuarzo, el tiempo no cambió, no se aceleró y no se detuvo 20 veces? Y el reloj ni se enteró. El reloj, el cuarzo, digamos, con sus latidos. ¿Qué relación tiene el reloj con el tiempo? Esta pregunta es válida para el reloj de sol y para los relojes más sofisticados, ¿no? Supuestamente más perfectos, porque es un problema constitutivo de todo reloj. Aparentemente, entonces, el reloj no nos está diciendo nada sobre aquello que se supone que está midiendo. Más bien, el reloj supone que hay un tiempo, supone que el tiempo es homogéneo, supone que el tiempo está pasando, ¿no? Y supone que sus movimientos son regulares en un tiempo homogéneo que está pasando. ¿Cómo podemos medir la regularidad de los movimientos del reloj? Tendríamos que agarrar otro reloj, pero el problema no lo solucionamos, es un problema de cerrar, porque es un problema constitutivo. Moraleja, nunca se pudo construir el primer reloj. Es decir, no hay máquina que realice aquello que un reloj promete, la medición del tiempo. Pero entonces, ¿qué diablos es el tiempo? ¿Qué estamos midiendo? Bueno, aquí estamos en plenos problemas de tipo metafísico, que no son, a mi entender, no son en absoluto especulaciones vacías, sino que son problemas muy, muy importantes, digamos, que están en la base del pensamiento científico. Y hago un pequeño paréntesis. Yo intenté mostrar también en ese capítulo cómo Galileo, Descartes, Nicolás de Cusa, Copérnico, en pleno momento en que se intentaba romper con la antigua metafísica de Aristóteles, es decir, se estaba diseñando una nueva naturaleza, ¿no? Se estaba creando una nueva concepción de lo que tenemos adelante y de lo que somos, ¿no? A través de conceptos nuevos, en vez de sustancia, todas esas cosas, sustancia, materia, forma, acto, potencia, que eran conceptos de la antigüedad que duraron hasta el siglo XVII, iban cayendo uno tras otro y lo que tenemos adelante empezó a ser pensado de otra manera. Entonces, bueno, con derecho uno puede decir una revolución metafísica precedió a la revolución física. Sin que hubiese esta revolución metafísica, sin que se derribaran esos conceptos que no se pueden experimentar, que no hay máquina que pueda demostrar la existencia ni de la forma, de la sustancia, y uno diría de la fuerza, por ejemplo, no hay máquina. Yo diría, no, tampoco, voy a ponerme en duro y voy a decir, no hay máquina que mida la fuerza. Así como no hay máquina que mida el tiempo, me voy a poner en filósofo furiosamente clásico y conservador, es decir, no hay máquina. Pero la balanza, el dinamómetro, no mide la fuerza. ¿Pero qué es el dinamómetro? El dinamómetro es, por lo menos los más tradicionales, son un resorte que se estira, ¿no? Es decir, decimos aquí hay un peso de tanto o hay una fuerza de tanto porque el resorte es el... ¿Y qué estamos midiendo? Estamos midiendo el desplazamiento de algo en el espacio. ¿Dónde está la fuerza? Si nosotros no supiésemos qué es una fuerza, porque el dinamómetro no nos dice nada, permanece mudo al respecto. Mirando un dinamómetro no sabríamos para qué sirve, una balanza de baño, si no supiésemos qué es una fuerza. No lo aprendemos mirando en la naturaleza, qué es una fuerza. No aprendemos qué es el tiempo mirando en la naturaleza, entonces. Sucede el mismo fenómeno que con el tiempo. Bueno, uno puede buscar argumentos para defender la idea de que el tiempo es objetivo, de que la naturaleza está en el tiempo, que hay un tiempo objetivo. Nos morimos todos, las plantas crecen, hay estaciones, no cabe la menor duda. Podemos seguir pensando todo eso a partir del concepto de tiempo, sin entender de qué estamos hablando. Bueno, es una pregunta. Una pregunta que nos lleva a la metafísica y no a la física, no a las ciencias
en general. Bueno, el tiempo, el reloj, sin embargo, yo miro un reloj y digo, bueno, ahora son las 17:34, ¿no? Y para corroborar lo que acabo de intentar demostrar, de que el reloj no nos da ninguna información acerca del tiempo, es decir, es absolutamente ciego respecto de esa cosa llamada tiempo, ni la mide, ni entra, ni pasa, ni nada, voy a dar un argumento más. Si nosotros, cuando miramos un reloj y decimos son las 17:35, no supiésemos que ahora son las 17:35, no tendríamos idea de para qué sirve un reloj. Es la conciencia del ahora la que nos permite usar un reloj. Y esa conciencia del ahora no me la da el reloj. Soy yo el que mira acá y digo ahora. Son tal. Si no, un reloj sería una máquina incomprensible. Nuevamente estamos en la defensa del tiempo subjetivo. ¿Qué significa el tiempo objetivo entonces? El tiempo de la naturaleza. Es decir, obviamente yo no estoy cuestionando en absoluto los éxitos extraordinarios de la ciencia, sino que estoy intentando mostrar cómo toda ciencia supone una serie de decisiones metafísicas que cuando las ciencias arrancan y las empiezan a usar y obtienen progresos, esas decisiones, esas elecciones que determinan una manera de ver la naturaleza, se dejan de pensar hasta que la ciencia se pone en problemas. Cuando vuelven a aparecer problemas en la ciencia, en los descubrimientos, nuevamente empieza a haber conmoción en los fundamentos metafísicos. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es espacio? ¿Qué es espacio-tiempo? ¿Qué es causalidad? ¿No? Les doy otro ejemplo. Nosotros usamos la causalidad. La ciencia moderna es una explicación causal, ¿no? Toda ciencia recurre a la causalidad, toda ciencia dura, fáctica, recurre a la causalidad, ¿no? ¿Qué es la causalidad? La causalidad es un tipo de relación que que ata un fenómeno a otro fenómeno que lo precede y del cual se dice que lo causa, ¿no? A mí me causó mi mamá y mi papá, qué sé yo, digamos. A esto la causó, digamos, la causalidad establece una ley que lleva de un fenómeno al otro, ¿no? Formando una cadena. Ok, yo les decía que en el siglo XVIII aparece un filósofo, David Hume, que dice no hay causalidad en la naturaleza. ¿Cómo? Si nosotros vemos que si abro la mano la cosa cae, ¿no? Que cae como efecto. Bien. Miren la demostración que va a dar Hume de que no hay causalidad en la naturaleza. Y sin embargo, bueno, él no dice, no, dejémosla de usar. No dice eso, sino que la causalidad no está en la naturaleza. Lo mismo que dijo Kant del espacio y del tiempo. No están en la naturaleza. Son un modo humano de permitir que aparezca lo que aparece, ¿no? Lo mismo que decía Bergson, Henri Bergson, el filósofo del siglo XX respecto del tiempo, ¿no? El tiempo no está ahí afuera, y si está no lo conocemos, pero el único que conocemos es el tiempo de la conciencia, la duración, ¿no? El que me permite decir ahora, el que me permite entender que acá, y sobre el cual no podemos realizar ninguna medida de ese tiempo, el tiempo de la conciencia. La causalidad, para mostrar Hume los problemas de la causalidad, inventó un ejemplo muy simple. Supongamos, bueno, él, le dije antes, era un filósofo empirista. Somos todos de los empiristas, todos creemos que conocemos gracias a los sentidos, y que real es lo que se ve, dicho de otra manera, que es mucho más serio que lo que se piensa. Es el prejuicio ese antifilosófico, digamos, de que real es lo que se ve, lo que se toca, lo que se morfa, que se otro. Bueno, David Hume pensaba que lo que hoy llamamos el psiquismo, que pensaba mal la palabra alma, que tiene mala fama hoy en día en general, pero en realidad hay que sacarse de todos esos prejuicios, porque alma viene del latín anima, que es una traducción del griego, una reconducción del griego. En griego era ánimos. Ánimos. ¿Y qué es ánimos? El anemómetro. Ánimos es viento, ¿no? El anemómetro. Entonces los griegos llamaban esto que tenemos acá adentro el ánimos, el vientito, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Qué nombre darle? Que también le llamaban psique. Bueno, ánimos pasó a ánima en latín. Hoy en día decimos, podemos hablar de psiquismo, pero si uno habla de mi alma, estoy examinando mi alma, que queda medio sospechoso. Pero es lo mismo. Hume tenía la idea de que el alma nace en blanco. No nacemos con ideas ni
innatas, sino que nace en blanco y que se va llenando a partir de percepciones, ¿no? Ejemplo, es decir, que todas nuestras ideas vienen de percepciones, de impresiones externas. La prueba de eso era que él decía, un ciego de nacimiento no puede concebir la idea de color. Claro, si nunca lo vio, no puede formar la idea de color, ¿no? Para él, las ideas entran por los sentidos, para Hume. Ok, es decir, ¿y qué son las ideas? Son como impresiones debilitadas, ¿no? Yo me quemo un dedo y se forma la idea de calor y de fuego, que es la impresión debilitada. Hay una continuidad entre las impresiones y las ideas. Bueno, Hume dice, para mostrar los problemas de la causalidad, da un ejemplo muy divertido. Supongamos que estamos jugando al billar. Yo tiro una bola de billar, la bola va rodando y golpea y mueve otra bola. Tenemos derecho de decir ahí que la bola se movió porque la golpeó la primera, digamos. Se movió a causa de la primera. No, ahí no hay problema, digamos. Están de acuerdo, digamos, una bola va rodando, podemos recurrir a la causalidad, podemos decir, la bola se movió porque la golpeó la primera. Causalidad. Ok. Hume da otro ejemplo. Ahora, bueno, yo adapto el ejemplo y dice, supongamos que yo estoy en una parada de colectivos y que todos los días el colectivo en Suiza llega a las 7 en punto de la mañana. Pero a las 7 menos un segundo suena una campana enfrente de la iglesia. Suena la campana, ¿no? ¿Puedo decir en ese caso que el colectivo llegó porque sonaba la campana? ¿Puedo usar la causalidad? No. Ok. Sin embargo, Hume dice que los dos casos son iguales. El caso de la bola de billar, donde usamos la causalidad, y el caso de la campana, que no es un ejemplo que de Hume, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque si examinamos la idea de causalidad, ¿qué es causalidad? La idea de causalidad, que se utiliza en ciencia y que usamos en la vida cotidiana, es una idea compleja, es una idea armada con varias subideas. ¿Qué implica causalidad? Implica que hay una causa, que hay un efecto, que la causa viene antes que el efecto, ¿no? Que hay una sucesión, es decir, una secuencia temporal, que la causa viene antes que el efecto, y también en la idea de causalidad, porque hasta ahí ya estamos, digamos, hasta ahí los ejemplos lo respetan. Sonó la campana y llegó el colectivo. Bueno, hubo una causa y un efecto. La causa estuvo antes que el efecto. Pero, ¿qué es lo que diferencia el ejemplo del colectivo del ejemplo de la bola de billar? ¿Qué es lo que falta en el ejemplo de la bola de billar? Para que podamos, digamos, ¿qué es lo que falta en el ejemplo del colectivo para que podamos hablar de causalidad? Hume dice la relación de necesidad. No hay ninguna necesidad en que suene la campana y venga el colectivo. No es una relación necesaria. Hay causa, hay efecto, hay sucesión temporal, pero no hay necesidad. Pero Hume agrega, pero en el caso de la bola de billar tampoco. Una bola de billar viene rodando, golpea a la otra se mueve. ¿Y dónde está la necesidad? ¿La observamos empíricamente? Para Hume, todas nuestras ideas provienen de la experiencia y no se observa la necesidad. Por lo tanto, Hume dice, la causa, no sé si fui claro, decir, pero la causalidad no es observable. No es observable. Y tampoco es deductible a priori, dice él. Entonces dice, bueno, en realidad, la respuesta de Hume va a ser, ¿de dónde viene entonces nuestra idea de causalidad? Va a decir algo parecido a lo que dijo Kant sobre el espacio y el tiempo, y que Kant también adoptó después. Va a decir que la causalidad, Hume va a decir que la causalidad es hábito. Nosotros nacemos y desde que nacemos hasta que nos morimos vemos que fenómenos que se suceden regularmente, inevitablemente uno tras otro. Hume dice, bueno, es ese hábito el que nosotros, es una experiencia subjetiva de la costumbre, la del acostumbramiento, la que nosotros llamamos causalidad. Pero en la realidad no hay ninguna causalidad. Eso junto con el derrumbe de la categoría de sustancia, ¿no? Él muestra que no hay sustancias sino accidentes nada más, solo hay propiedades sensibles, hace que empiece a caer en la idea realista del mundo, de decirle que adelante nuestro tenemos cosas. Bueno, lamento todo el apresuramiento, pero no veo. Por último, estos son
si se quiere, son pinceladas de lo que intenta, hablar ese capítulo del libro. Otro tema es el problema de la vida. Nosotros entendemos, digamos, nos confiamos a la ciencia, por supuesto, para definir qué es vida, ¿no? ¿Por qué nos confiamos a la ciencia? Porque existe una idea de que solo la ciencia, con sus métodos de experimentación y sus protocolos, tiene derecho de determinar qué es verdadero y qué es falso. Bien, hubo un filósofo en el siglo XX que dijo: eso es un absurdo. Esa proposición que define el cientificismo, es decir, solo la ciencia con sus métodos de experimentación, sus protocolos, sus reglas, tiene derecho de determinar qué es verdadero y qué es falso, es un absurdo, es un disparate, porque esa proposición no puede ser probada experimentalmente. Es decir, esa misma proposición, ese enunciado, no puede ser demostrado a través de ninguna máquina, que solo la ciencia, bla, 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 bla. Bueno, entonces, suponiendo que Husserl, que es quien hizo esta crítica, un filósofo alemán del siglo XX, hubiese tenido razón, podemos sospechar, digamos, podemos intentar pensar que la vida no es eso que ve el biólogo por el microscopio. Porque en definitiva podríamos decir lo que ve el microscopio un biólogo, son partículas que se mueven y de las cuales él dice: ahí hay vida. Y nuevamente caemos en el problema análogo de la fuerza, es decir, del peso, del dinamómetro, del tiempo, de la causalidad. Si nosotros no supiésemos qué es la vida, no tendríamos la menor idea de que en esas partículas que se mueven en el espacio hay vida, ¿no? Es decir, uno podría decir, como pensaba Husserl, la vida no se observa por el microscopio, la vida no está en el mundo. La vida no es un fenómeno en el sentido griego, no es un fenómeno científico, la vida, ¿no? Nuevamente, si no supiésemos qué es ser viviente, no podríamos reconocer. ¿Y qué significa entonces ser viviente? Podemos acceder a la definición de lo que es ser viviente a través de complejos de sustancias, complejos, a través de recurriendo a una definición química. Podemos entenderlo. Siempre vamos a estar presuponiendo que sabemos qué es vivir, ¿no? Ser viviente, y que por analogía, por algún tipo de analogía, vamos a inferir que estamos ante la vida. Bueno, ese es otro de los temas que trata el último capítulo, que de ninguna manera es una crítica de la ciencia, sino la tentativa de demostrar que la ciencia progresa, pero que progresa llevando consigo a la metafísica, metida en sus entrañas. Es decir, que la metafísica contemporánea dice, por ejemplo, que hay espacio-tiempo. Es una declaración metafísica. Absoluta. Es la metafísica einsteiniana. Estaba la metafísica aristotélica y la metafísica einsteiniana que permite hacer experimentos, ¿no? Hasta que un día se encuentre otra, porque empiezan a fracasar los experimentos o porque a algún genio se le ocurra. Y cuando cae una metafísica, lo que viene es un nuevo diseño de la naturaleza, una nueva comprensión de lo que somos, una nueva comprensión del mundo. Eso es lo que intentaba mostrar este capítulo. Bueno, no sé si... Vamos a agradecer a amigos. Si les parece, si alguno tiene preguntas, quiere hacer algún comentario, alguna consulta sobre... ¿Qué tal? Bueno, primero perdón por llegar tan tarde, pero justo me enganché con algo que estabas hablando de la causalidad. Sí. Y a ver si entendí bien. O sea, vos lo que decís es como que distinguís que hay dos tipos de causalidad, la objetiva y la subjetiva. O sea, yo te puedo decir algo y vos reaccionas o no, en ese sentido no hay causalidad. Ahora, yo tengo una explosión de algo, la onda expansiva propaga información que hace que voltee todo a medida que va llegando, y es ahí la relación de causalidad objetiva. Entonces ahí yo te hago una distinción entre causalidad y no. Si vos podés tomar la decisión de decir, bueno, lo que me digas vos no me importa, ahí sí la causalidad no existe, pero en términos objetivos, cuando no hay un observador objetivo, la causalidad es un concepto válido. Yo no discuto la validez del concepto de causalidad, sino que lo que intentaba era defender la idea de que lo que vos llamas la causalidad objetiva no es más que una causalidad subjetiva. Es decir, vos cuando hablas de una explosión,
estás hablando de algo que acontece en un espacio abierto precisamente dentro de la conciencia humana, es decir, de la subjetividad, dentro del espacio y del tiempo. No sé si estabas cuando yo presentaba la perspectiva kantiana, es decir, espacio y tiempo, aquello que permiten que todo se manifieste. Kant, en el siglo XVIII, fue el primero intentando pensar qué era el tiempo, esa condición de que todo aparezca, que todo aparece en el tiempo, sin excepción. Y Kant llega a la conclusión de que el tiempo no es un fenómeno, no es algo que captemos con los sentidos, ni tampoco con el reloj, captamos el tiempo. Eso que el tiempo es una forma de la sensibilidad humana, de tal manera que lo que yo intento decir es que la causalidad es otra. También lo sostuvieron otros filósofos, digamos, no solo Kant, sino Schopenhauer también, Nietzsche, Bergson. La causalidad es una de las formas humanas de apertura, si querés, al mundo, una de las formas que permite que lo que aparece se manifiesta. Es decir, que forzosamente las cosas se nos presentan de modo causal, pero no porque sean causales, sino porque nuestro modo, si querés, el espacio que nosotros abrimos, las acoge de forma tal que una lleva a otra. Eso puede suceder independientemente de que nosotros estemos observándolo o no. Eso es lo que nos podrías mostrar. Eso, digamos, un filósofo más riguroso que yo te diría eso es religión. Decir que eso ocurre aunque no lo observemos, porque siempre ocurrió cuando lo observamos. Es decir, siempre ocurre dentro del espacio humano. La causalidad no hemos podido probar que tenga lugar fuera del universo humano. Y nunca lo podremos hacer, la ciencia seguirá siendo ciencia humana. Digamos, no sé si, digamos, porque en el fondo la acusación sería, hay algo religioso y la respuesta es, la religiosidad está del otro lado cuando vos decís, está claro que yo puedo decir si una expresión no, si busco el efecto observable, en ese sentido tenés razón, pero digo, los eventos suceden independientemente de nosotros. El universo estaba hace 13.000 millones de años y nosotros estamos hace 1 millón. Y hay toda una evidencia y hay una relación de causalidad. Bueno, yo no podré ahora defender la antítesis de lo que vos decís, pero yo no niego el hecho de que de ninguna manera sostengo que todo se deba a la conciencia humana. Lo que sostengo en el capítulo 8, teniéndome a mí, es en y por la conciencia humana que nosotros abrimos algo llamado universo, cosmos, y damos sentido de ser a las cosas. Sentido de ser causales, sentido de ser masa, sentido de ser energía, sentido de hacernos daño, de explotar. Entonces, yo jamás diría fuera del humano no hay nada, pero lo que diría es que no hay términos para hablar de lo que hay fuera del humano. Estamos condenados a hablar como nuestro Kant, dentro del humano. Y dentro del humano, yo aseverar que hay una naturaleza fuera del humano, yo diría, ¿por qué naturaleza? ¿Por qué hay? ¿Por qué, digamos, no es excesivo ya hablar de hay, existe, sí, existir, haber, naturaleza, tiempo, son... Sí, es una idea antropocéntrica. Exactamente. O sea, puede ser independiente de eso. Pero está bien. Sí, no, Javier me respondía en el mismo sentido, en el último capítulo que dialogamos, tomó una postura fuerte, objetivista, que es de sentido común. Yo también creo que me muero y algo queda, y sin embargo, ¿no? Hay un prejuicio terrible, hay un prejuicio muy fuerte. Ahora sí es un punto de vista personal, dentro no solo de la ciencia, sino de la filosofía misma, de que lo que existe por ahí es dudoso, pero lo que existió es inamovible. Si algo ocurrió, habrá ocurrido para siempre. Ahora, alcanzaría con suponer que desaparezca. Bueno, hay otro de los temas importantes de este capítulo 8, que es la distinción entre lo que aparece y el aparecer. Es bien polémica. La ciencia se ocupa de cosas, de poner en relación cosas. Un ente con otro establece relaciones de causalidad que llevan, ¿no? referencialmente llevan hasta un punto inicial. ¿Se puede llegar a un comienzo con eso? Se puede llegar a un origen, a una primera cosa que aparece, porque si no, no podría producir nada. El aparecer, el manifestarse, el ser de la cosa, ¿es una cualidad de la cosa, como ser roja, redonda, pesada? No, digo yo. No lo digo yo, es decir, que esto exista no es una propiedad de la mesa, como si lo es ser cuadrada, pesada, negra, ¿no?
que exista, que aparezca, que se manifieste. Y sin embargo, la ciencia no se ocupa del manifestarse. Eso es para los charlatanes, para los filósofos, digamos, el manifestarse. Sin embargo, es fundamental. Es el fenómeno por excelencia, el hecho del aparecer que permite a las cosas ser medidas, descritas en sus propiedades. ¿Qué es el aparecer, digamos? ¿Qué es el aparecer? Si no es una propiedad de la cosa. Bueno, la filosofía sí se ha ocupado del aparecer. Se lo entregó durante siglos a Dios. Dios hace aparecer el bien supremo en Platón ilumina y hace que las cosas, etc. Pero ¿qué es seriamente el aparecer hoy en día, digamos? En todo caso, para un pensamiento no creyente. ¿Qué es el aparecer? ¿No? La modernidad se lo atribuyó a la conciencia hace aparecer, ¿no? Yo me doy cuenta y eso desaparece. Bueno, supongamos que todos nos morimos. Las cosas son, ¿qué quiere decir son? Siguen con sus propiedades, siguen con su... Kant mostró que no conocemos las cosas, conocemos la cosa para el hombre, la cosa en el espacio, en el tiempo, etc. Pero estamos muy seguros de que lo que fue habrá sido para siempre. No podríamos decir que si se interrumpiese un solo segundo el aparecer, es decir, si nos morimos todos, por ejemplo, y esto no le aparece a nadie, un día nunca habremos sido. Es decir, nunca habremos existido, el ser no habrá sido. Eso a mí me devuelve, si querés, la postura más radical que hay, especulativa. La de que el problema es, cuando se lo plantea a nivel del aparecer, llegamos a esta conclusión, digamos, de que el pasado también es muy frágil, porque está sostenido siempre por el presente. Y si el aparecer, si aquello que hace que las cosas se manifiesten, deja de producir su obra, se esfumará también los siglos, lo acaecido. Nunca habrá sido, nunca habrá habido ser. Pero esa es una postura un poco pesimista, ¿no? No sé si es pesimista, para mí es algo inocente. ¿Para vos Es muy humana, o sea, existe en cuanto yo lo percibo y nada, si me muero, Claro. Porque no hay quien le dé sustento, pero no es pesimismo. No. Pero te da una visión de la muerte más angustiosa, porque uno habitualmente dice yo me voy y quedan, pero esta te da la visión de yo morir es un día nunca haber sido, ¿no? Ponerte en la perspectiva de haber dejado todo, es decir, no haber sido. Entonces puedes poner en el nabo. En el nabo te podemos poner en pan. Claro, pero yo no voy a sacar a cerrar. No existe. Quería comentar algo sobre que, bueno, en realidad como es una parte filosófica surgen un montón de cuestiones, ¿no? O sea, cada cosa, yo leí el capítulo y bueno, lo que sí me hizo acordar era, digamos, el tema de por qué elegí física y no filosofía, eso sí, digamos, porque parece que a cada paso hay algo que va en contra, o sea, hay una posición muy fuerte, entonces nos aparecen otros tipos que plantean otra forma de ver. Bueno, el tema es que, digamos, a mí por lo menos me hizo acordar que en algún momento, bueno, la rama de la filosofía, la física, dice, bueno, a ver, bueno, yo no sé qué es esto, pero veamos cómo se comporta, veamos qué le pasa, y tratemos de ir por ese lado. Y últimamente estaba leyendo, digamos, estaba viendo algunas cosas sobre una rama de la física que salió ya hace un tiempo, que es la cuántica. Y ahí aparecen cosas raras de vuelta, y entonces aparece de vuelta esto que decías vos, sobre, entonces tenemos que volver a los principios, de ver cómo interpretamos, qué es esto, estaba bien definido, bueno, ¿no? Tenemos que redefinir cosas, ¿no? Digamos, me parece que me sonaba mucho, a mí me sonaba en la cabeza ese ejemplo cada rato cuando leía o te escuchaba, por ejemplo, dar esta idea, de decir, bueno, a ver, siempre en idea metafísica, ¿no? Sosteniendo. Claro, sí, uno interpreta. Totalmente. Interpreta. Hacer lo que quiera, usar lo que quiera, pero al final vas a interpretar y lo vas a mirar desde algún lugar. O sea, en ese sentido. O sea, eso me pareció buenísimo a nivel de que uno resolía. Y me vino bárbaro para decir, bueno, claro, está bien, no hay que olvidarse de estas cosas y por eso está muy bueno. Otra, eso era algo que yo simplemente lo quería decir porque cuando vas leyendo decir, mirá vos qué bien, ¿no? Uno se siente como decir, a este tipo le tengo que decir que está bien, como por lo menos a mí me parece que está bueno. Lo otro era algo que, digamos,
de la charla que vos dijiste, lo que dijiste ahora de Hume, por ejemplo, es la cuestión de, no sé, yo digo, me pregunté en ese momento sobre esta cuestión de que el ser nace sin nada, ¿no? Sin el punto de vista de Hume. Claro. Y yo pensaba en ese momento, digo, a ver, hay una... Ahora sabemos que hay información que se transmite, ¿no? El ADN y todas estas cuestiones. Y, digamos, si querés hablar de conciencia, bueno, no importa, digamos, tenés que saber manipular eso, tenés que saber conectar, algo tenés que saber para poder manejar ese cuerpo o lo que sea, ¿no? Entonces, y esa información se tiene que tener, o sea, que uno no puede estar vacío. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Capaz que es una visión muy biológica y material, y Hume estará hablando quizás seguramente, o creo, no sé, de otra cuestión. Entonces, bueno, pero en principio digo, bueno, a ver, nada, no. Porque, digamos, alguna información se tiene que recibir. Sí. Pensaba. No, yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que la filosofía es radical por principio. Entonces, te lleva, ella misma se pone en posturas y no puede abandonar. Posturas a las que le lleva el desarrollo mismo de la razón, de la racionalidad. Entonces, efectivamente, yo no creo, porque Hume era un filósofo escéptico. Él decía, no podemos conocer la realidad, la ciencia no explica nada, funciona, pero no está explicando la realidad, todo. Pero el tipo vivía como un tipo normal, no vivía como un escéptico. Es decir, la filosofía te lleva, digamos, en su radicalidad. Y yo creo que está muy bien, porque es de ahí donde también vienen las grandes conmociones metafísicas. Como vos decías recién, es de esa radicalidad, de ese cuestionamiento que se derrumba un sistema, nace otro, uno puede no creer del todo lo que dice. Estaba pensando que uno a veces necesita demostrar que las cosas son así y en el fondo, simplemente para que el otro vea el problema, pero en el fondo también está un poco insatisfecho con lo que está diciendo, ¿no? No es una postura mía en todo caso, ¿no? Esperar que... Bueno, muchas gracias por haber soportado esto. Antes de terminar de agradecerle a Mario, yo quería enfatizar el enorme placer que fue trabajar junto con él y en especial rescatar la idea del diálogo. Creo que la filosofía es nuestro hermano mayor, precisamente nos permite una mayor rigurosidad y un mayor acto de limitación de la soberbia que tal vez tiene el cientificismo, y la que nos permite probablemente plantearnos preguntas más radicales, con lo cual, lejos de, si quieren, de las posturas más contemporáneas, donde parecería que las ciencias naturales y la filosofía no tendrían mucho que decirse, yo creo que este libro intentó ser precisamente todo lo contrario, que efectivamente hay un campo muy fértil de interacción entre la filosofía y las ciencias naturales, y creo que Mario ha dado sobradas muestras de eso, así que le volvemos a agradecer por su charla. Quiero agradecerle la idea que tuvo, la energía que tuvo y la inteligencia del proyecto a Javier, porque sí, que fantástico. Gracias a todos por haber venido a estas charlas. No, gracias a todos.